Muy buenos días, estamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez y estoy muy feliz porque hoy tenemos un súper invitado. Hoy tenemos a Juvenal Infante, el director de Asuntos Asiáticos y del Pacífico de la Universidad Sergio Arboleda. Y realmente es un privilegio tenerlo porque es una persona que tiene mucho conocimiento sobre China y es un referente a nivel de lo que es la parte académica de universidades en Colombia, la Sergio Arboleda, con estos viajes de misión. Entonces, Juvenal, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Pero muy complacido y soy yo el agradecido. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias a todos los televidentes. Espero pues contarle cosas que les lleguen, que sean de su interés. Y bueno, pues arranquemos. Arranquemos, sí, no, porque es bastante. No, es que es fascinante porque cuando vi la hoja de vida de Juvenal, me impresionó, ¿no? Estudios en Francia, estudios acá en Colombia, vida en Francia, vida acá en Colombia. Y bueno, todo un trasegar que sí sería interesante, Juvenal, que tú nos comentaras cómo fue que te inspiraste desde la época de colegio de bachiller para ser lo que hoy eres, ¿no? Porque uno piensa que es que esto ocurrió así, ¿no? En la mañana y nada, sino ¿cómo fue esto? No, todo en la vida tiene su proceso, ¿no? Sí. Y todo proceso se va dando por las circunstancias Totales. Coyunturales, Sí. ¿no? Que terminan convirtiéndose en pequeños accidentes de la vida. Poeta también, ¿no? Uno llega a ciertas situaciones casi que accidentalmente. Sí, totalmente. Para mí, China llegó a mi vida y ha sido muy importante en el transcurrir de los últimos 40 años, digamos, prácticamente por una circunstancia, un evento accidental. O sea, eso fue apenas hace 40 años. O sea, no hubo un suceso que en tu época hace un poquito más de colegio, 40 años. Hace un poquito más de 40 años. Que en tu época de colegio de bachiller hubiese habido algo que te hubiera impactado de China o algo y que de pronto de ahí después, más adelante, en esa parte accidental, se hubiera conectado. No, Teo, todo lo contrario. Fue mucho Yo después. Recuerdo que en esa época pues de bachillerato, el primer libro gordo que uno decía que tuvo se llamaba Historia Universal. Ah, perfecto. Historia Universal. Ahí nos contaban todo sobre la cuna de nuestra cultura, que viene siendo pues la Grecia antigua, la Roma, y de ahí en adelante. Pero en ese libro, que era el libro gordo nuestro, Sí. Tercero de bachillerato, tercero de bachillerato tal vez. ¿Colegio? Colegio en Santa Marta. Yo soy samario. ¿Samario? Yo soy nacido en Santa Marta y soy samario de todas las formas. Y recuerdo que ese libro, que era muy completo, mucho sobre la cultura, repito, de la Grecia clásica y la Roma antigua, que es la cuna de nuestra civilización occidental, la cuna de la civilización de la democracia. Había, si acaso, una hoja, una sola paginita, que se refería más a Marco Polo, el famoso mercader veneciano, ¿no?, de la ruta de la seda. No fue el inventor, pero sí manejó mucho la ruta de la seda y vivió en China. Y nos contaban de Marco Polo y una muy poquita cosa sobre China. Yo nací como la gran mayoría de los colombianos. Los de ahora saben mucho más de China. Los menos jóvenes no sabíamos absolutamente nada de China. Es más, te cuento, Teo, y le cuento a las queridas personas que nos están viendo, que nos están oyendo. Yo era muy poco lo que sabía de China y fue realmente accidental
como yo fui a China la primera vez. En ese momento yo estudiaba en Francia. Yo hice todo mi pregrado y después un posgrado de Relaciones Internacionales, Comercio y Relaciones Internacionales. Que esa es tu formación académica, ¿no? Y ahí parte mi formación académica. Sí. Yo soy economista de pregrado, pero realmente más influido profesionalmente por la parte del comercio y las relaciones internacionales, y a eso me he dedicado mucho más en toda mi vida. De hecho, fui diplomático varios años, muchos años. Que eso, bueno, ya empezaste, entonces también compártenos de eso, porque es que yo veo la riqueza, o sea, cuando ya puedo entender todo lo que vienes haciendo de China, tienes una riqueza y un contexto diplomático que yo creo que te ha enriquecido, porque han sido en países tanto similares como opuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa carrera diplomática? Yo comenzaría por cómo fui a China la primera vez. Dale. Y empatamos todo el resto. Sí, dale. En un momento dado yo buscaba en Francia, en París, donde yo estudié, unas vacaciones de verano. Yo había estado el año anterior en Colombia, lo había pasado estupendamente, tenía 20 años yo, 21 años tal vez, y mi papá me dijo, mira, las próximas vacaciones, pásalas, quédate en Europa y procura pues conocer países europeos, ¿sí? Porque de otra manera tú te vienes para Colombia, pero nosotros te vemos el día que llegas y el día que te vas. Porque lógicamente a los 20 años uno está siempre con sus amigos y era una Santa Marta de antes, una Santa Marta muy sana, apacible. Sí. Nosotros nos divertíamos mucho, pero sin nada de lo que hoy vemos, pues, ¿no? que lamentar después, en absoluto. Sí. Muy sano todo. Fue antes de las drogas y antes de las cosas que ya han dañado mucho la juventud de ahora. Sí. En fin, pero en esa época fue muy grato. Yo buscaba entonces algo que hacer para mis vacaciones. Sí. Y me encontré que había un viaje que me pareció muy bonito, muy interesante, que era un crucero por el Mediterráneo y no costaba mucho, eran viajes para estudiantes, sí, con tarifas para estudiantes. Pero cuando fui a inscribirme me dijeron ya no hay cupo. Me dijeron hay 2 viajes muy buenos también, me dijo la señora que me atendió. Uno a México, pues a conocer las pirámides, pero yo dije no vale la pena que claro, yo viniendo de Colombia y estando en Europa me vaya a pasar unas vacaciones a México, prefiero ir a Santa Marta, que es lo que más me gusta. Claro. Y el otro viaje a China. Y yo dije, China, peor, porque yo a China no voy por nada en el mundo. Yo no tengo nada que ir a buscar a China. Lo que pasa es que eso fue en 1976. Y el apogeo... Un momentico. Entonces China era una cosa completamente distinta a lo que es hoy. Totalmente. Si hoy uno le preguntara a cualquier persona de las que nos está viendo, a ti mismo, a cualquiera, sí, claro, ¿a usted le gustaría ir a China? Pero por supuesto que sí. Claro, es apasionante. Es lo más interesante y es lo más enriquecedor. Un viaje a China es algo extraordinario. Extraordinario, pero en ese momento no. Y no era exclusividad mía. Si uno le preguntara a una joven de mi edad, de cualquier parte del mundo, ¿usted quiere ir a China? Pues por lo menos lo dudarían. Claro. Pero yo sí fui muy radical. Yo dije, no, yo no quiero ir allá. Es un país comunista, dogmático, mantiene a la gente pues en un estado de pobreza generalizado, todos uniformados, sí, las calles sin luces prácticamente, no hay almacenes,
no hay discotecas, el comercio Pobre. muy limitado, pues, muy limitado a lo estrictamente necesario. Pero a lo muy estrictamente necesario. La música occidental estaba todavía prohibida. La música occidental. ¿Aquí ya nos estás contando de tu vivencia allá en China? No, todavía no. Porque cuando yo llegué a China, finalmente, ¿qué pasó? Finalmente yo me encontré con un profesor mío, un profesor indio de la India, un tipo estupendamente educado, hablaba inglés, él nos dictaba clases en inglés de cultura general y a mí me gustaba mucho esa materia. Sí. Y me hice muy buen amigo de él. Y él me dijo en un momento dado, yo le conté lo de China y me dijo, joven, usted está equivocado. Porque si a usted lo que le gusta es ver gente bien vestida, vitrinas elegantísimas, todo lo que existe para comprar, discotecas, pues quédese aquí, porque eso aquí sobra. Claro. Pero si quiere conocer la cuna de una civilización muy importante y que le ha legado a la humanidad descubrimientos e inventos y una cultura muy refinada y muy importante. Total, me habló durante media hora de lo que era China para él, porque él había estado en China. Y aún así no me convencí. Sin embargo, él me dijo, de pronto a título de broma, me dijo, yo conozco mucha gente en Francia, muchos intelectuales, converso con mucha gente y he encontrado muy poca gente que sepa de China y que haya estado en China menos. Wow. De pronto usted será el primer colombiano que vaya a China. Yo dije, no. Pero se lo escribí a mi papá, se lo escribí. Y mi papá, con un buen sentido del humor, me dijo, de ninguna manera yo creería que tú fueras el primer colombiano que va a ir a China. No, de ninguna manera. Pero de pronto el primer samario, sí, porque yo no conozco otro samario que pueda decir que ha ido a China. Pero también en broma, ¿no? Sí, claro. Pero terminó diciéndome, hijo, si yo fuera tú, iría, al menos para ver esa otra parte del mundo que es tan desconocida para el resto del Y en esa época que era difícil. En esa época China estaba completamente aislada, es que era una cosa completamente distinta. Y es más, cuando yo llegué a China, en ese momento encontré algo peor de lo que yo me imaginaba. Listo, o sea, decides viajar a China desde allá. Desde Francia. Desde Francia. Sí, con un grupo de franceses universitarios. Ah, listo, o sea, no te fuiste solo. No. Eso fue un viaje organizado, era una agencia de turismo universitario. Ah, listo, perfecto. Yo creo que con subvenciones y todo, porque salió todo como muy económico. Perfecto. Pero llegué allá y me encontré en un aeropuerto muy, muy, muy primario, que cualquier aeropuerto de una ciudad secundaria en Colombia se le comparaba, por no decir que era mejor. Sí. En Beijing, el aeropuerto de la capital de China, y ya China tenía 900 millones de habitantes en ese momento. La carretera del aeropuerto a la ciudad, a Pekín se llamaba en ese momento, era una cosa prácticamente rural. Nosotros estuvimos en un bus, nada de lujo, muy limpio, olía inclusive a desinfectante. Y nos trasladamos a la ciudad y entramos a Beijing siendo ya de noche, eran cerca de las 9 de la noche, me acuerdo. En verano, pero en verano todavía esa hora hace un poquito, es un poquito claro, pero ya caía la noche. Y yo veía las calles con muy poca iluminación, con muy poca gente. ¿Gente de otros países aparte de ustedes encontraste? ¿Perdón?
gente de otros países aparte de encontrarse de ustedes? Sí, pero pocos. Ah, listo. China era muy poco visitada. Nosotros llegamos a un hotel, el Hotel Pekín, que era, yo no sé si el único, pero tal vez sí, el único habilitado para recibir extranjeros. ¿Ok? Y era un hotel, era una cosa muy curiosa. Yo lo que quiero, para concretar un poco, decir es que Sí, era un y ir país avanzando. completamente pobre, generalizadamente pobre, de pronto no miserable, pero sí pobre, atrasado, rezagado, no hay punto de comparación con Occidente, ni por dónde pasó París para que yo lo pudiera comparar con algo de China, pero ni siquiera Bogotá. Bogotá era ya una gran capital en ese momento, Sí, llena de automóviles americanos, sí. grandísimos, muy buenos, las calles estupendas, esa Bogotá de antes, que yo conocí un poco, pero sí la conocí. Yo decía, pero Colombia está muchísimo más avanzada que China. Wow, Juvenal. Eso me impactó. ¿Cuánto duraste tú en ese viaje? Una semana. Fue una cosa muy corta. Una semana, ¿por qué? Porque había un vuelo semanal de Air France a Beijing. En ese momento se decía Pekín. A Pekín. Un vuelo semanal. O sea, lo repetí. Un vuelo semanal. Después de yo francamente, no, a mí me pareció interesante haber ido, pero no muy excitante. Sí. No era, en mi concepto en ese momento, no era como para repetir. Me encontré con unas cosas históricas, unos monumentos, unos paisajes bellísimos. Lo que aún todavía se mantiene. Que aún todavía se mantiene, pero ya muy mejorado. Y algunas cosas muy atractivas, muy bien. Unos espectáculos de acrobacia china fabulosos. Sí. Teatro chino, bueno, ópera china, no la entendí muy bien, pero fue interesante conocerla. Pero vuelvo a la cosa más fundamental: pobreza total. Todas las personas uniformadas. Sí. No existían los automóviles particulares, privados. Eso no existía. Se veían unos pocos automóviles, pero que eran todos institucionales. Sí, por oficiales. decir algo, una universidad le otorgaba el uso de uno de sus automóviles a un profesor distinguido, que era prácticamente como su dueño, pero no tenía una ¿cómo se dice?, tarjeta de propiedad a nombre de él, ¿no? Eso no existía. Es más, un chino, amigo mío, me decía en una ocasión, porque yo le comentaba eso, me decía, es que en ese momento, para esas generaciones de su padre, por ejemplo, no existía en China el concepto de poder tener alguna vez un automóvil a nombre de él. No, pero fuerte lo que tú comentas, porque cuando uno hace como la historia de los años 70 a nivel global y hace también el comparativo de lo que estaba ocurriendo en Rusia, lo que estaba ocurriendo en algunos países comunistas en Europa, sí, no se veía eso así tan así, ¿no? Como se veía en China. Pues tengo mucho que contarle de eso. Finalmente, no, pues yo no me sentí decepcionado, me pareció muy interesante haber ido. Sí. Pero yo decía, China necesitará 200 años para avanzar. Yo veía eso muy atrasado. Los chinos que eran dueños de una bicicleta, y había muchísimas bicicletas, eran en su barrio personas distinguidas.
porque eran dueños de una bicicleta. Y en una mañana, al día siguiente de haber llegado yo a Pekín, salí temprano en la mañana porque con la diferencia de hora uno se despierta muy temprano. Sí. Yo a las 4 de la mañana estaba ya completamente despierto. Y bajé, el restaurante todavía estaba cerrado para desayunar. Entonces sentí como hacia las 5 o 6 de la mañana tal vez un ruido que me pareció rarísimo. Y salí a la puerta del hotel y vi una marea inmensa de bicicletas y bicicletas. Esa es una impresión que no se me borrará nunca a mí, porque me impactó, me impresionó. O sea, el ruido era de toda la cantidad de bicicletas. Una cantidad Wow, y unos muy pocos carros. Y yo quiero dejar ahí, cerrar el telón. Sí, no, es que ponle cuidado, me impacta porque esa era la pregunta que yo te iba a hacer, de qué era lo que más te había impactado y lo acabas de decir, ¿no? Porque para la forma tan pausada que has comentado, es simplemente haciendo memoria, ¿no? Sí. De lo que viviste en el año 76. Exactamente. Mao Zedong había fallecido 2 meses antes. 2 meses antes, eso es lo que te iba a decir, la transición, y que esa fue una transición también compleja. Eso fue una transición, sí, compleja, pero rápida. Porque 2 años después, sí, en 1978, sí, 1 de octubre de 1978, 1 de octubre es el Día Nacional Chino, porque sí, se conmemora el nacimiento de la República Popular China, 1 de octubre de 1949. ¿Okay? En 1978, 1 de octubre, un chino bajito, chiquito, con una cabeza enorme y un cerebro muy, muy bien puesto, que se llamó Deng Xiaoping. Deng Xiaoping le dijo a los rusos desde la plaza Tiananmen, le dijo: el socialismo no es pobreza. wow. 3 palabras que yo invito a los televidentes Claro. que busquen un poquito en Google. Son 3 palabras, pero que se han convertido en el lema del progreso de China. Les dijo: enriquecerse es glorioso. Enriquecerse es glorioso. 3 palabras. Excelente. Y muchos autores, sinólogos, es decir, expertos en China, dicen: los chinos al principio no lo entendían. Les tomó un tiempo entenderlo. Y mientras tanto el gobierno iba preparando las medidas que debían tomarse para sustentar esa posibilidad de que los chinos se enriquecieran. Oh, y ya para 1980, sí, 81, yo diría que 80, los chinos entendieron que tenían que trabajar para enriquecerse y empezaron a enriquecerse y no han terminado de enriquecerse. oh, Excel. No, es que es fuerte lo que tú compartes, porque algo había escuchado, pero ahora veo que es cierto, de que eso de el progreso chino no venía de ahorita hace 20 años, sino desde 1900, finales de los 70, principios de los 80, fue lo que algún periodista me comentó, pero tú ya lo has detallado de una forma celestial históricamente, con fechas y con los sucesos que ocurrieron, ¿no? Pero históricamente eso viene de bastante atrás, bastante atrás. Hay que pensar que China durante 1500 años fue la gran potencia mundial. Sí, claro. Superior, claro, a Grecia y a Roma. sí, y sí, había claro, adquirido esa civilización, esa cultura china de antaño, había adquirido ya un refinamiento muy superior a buena parte del resto del mundo. Es que ahí ya tocas, o sea, sino yo sé y entiendo eso, sino que es que ahí ya tocas un tema que es un poquito complejo y denso, porque desde esa historiosidad de China, la gente siempre pregunta, vea, llegó el comunismo
y acabó la historia del pasado de China. No, se había acabado antes. Bueno, acabado antes, un poquito antes. Invasión de las potencias extranjeras, sí. Porque hubo también, como todas las grandes potencias, llega un momento... Hasta Japón lo invadió. Claro, hay un momento en que las grandes potencias tienen su declive, ¿no? Tienen su declive y surgen otras grandes potencias. Listo, pero ese no es el tema. Vamos, sigamos avanzando porque el tiempo y con su merced uno se embeleza porque tiene una memoria y tiene toda una historia de lo que es tu trasegar con China, pero regresemos un poco. Cuéntanos cómo fue toda esa vida diplomática y toda esa vida diplomática que va también en concordancia de parte de tus estudios, cómo enriqueció todo el proceso para lo que hoy estás desarrollando en China ya desde hace 40 años. Yo hice un posgrado, una especie de maestría, que para mí es un poco más que una maestría, se llaman en Francia estudios del tercer ciclo. ¿Listo? Estudios del cuarto ciclo ya son para doctorado. El tercer ciclo es una especie de maestría, pero fuerte. Es decir, son 2 años, full time, es decir, horario completo de estudios. Yo creo que ahora sí en Francia, pero antes yo no recuerdo mucho, no recuerdo bien, que uno pudiera hacer los posgrados cuando ya estuviera trabajando y serían de noche. Eso yo pienso que de pronto ahora sí, lógicamente, pero en ese momento que yo recuerde, francamente, no estoy seguro. A mí me tocó empatar pregrado con posgrado. Sí. Y también eran clases de 7 de la mañana a 12 del día y de 4 de la tarde a 6 de la tarde, en fin, unas jornadas muy intensas, de mucho estudio. Y después de eso fui nombrado también accidentalmente. Mi primer cargo en la vida fue cónsul general de Colombia en Moscú, en la antigua Unión Soviética. ¿Cómo así? Sí, y también fue una experiencia extraordinaria, interesante. Ahí yo viví el comunismo por dentro, comunismo fuerte, comunismo soviético, ¿no? De mano dura. Y estando en China, estando en Moscú, yo tenía mucha relación con diplomáticos, sobre todo franceses. Sobre todo franceses. Y en la embajada de Francia hicieron un viaje a China. Y yo por puro embeleco, yo creo que más como por estar con los amigos y la cosa, dije, pues yo quisiera ir. Y me dijeron, sí, claro, ve. Y estuve nuevamente en China. Entonces, ya como cónsul general de Moscú. Ya yo estaba como cónsul general. Y te hicieron... Estuve nuevamente y ese fue mi segundo viaje. Pero déjame hacerte ahí una pregunta. ¿Ese viaje como cónsul... No fue oficial. Listo, no lo hiciste oficial, sino ibas como ciudadano normal. Ni para la embajada de Francia tampoco. Bueno, listo, perfecto. Fue un viaje que organizaron de la embajada, pero creo que fueron inclusive 2 o 3 personas de otras embajadas. Y yo tenía mucha relación con la embajada de Francia. Yo pertenecía, por ejemplo, pero por distraerse uno allá, al grupo de teatro de la embajada de Francia. Bueno, entonces, claro, y era muy amigo del... Yo era muy joven y también encontré un joven francés que estaba haciendo pues sus primeros pinitos en la diplomacia francesa. Era un segundo secretario o algo así, que fue quien me dijo del viaje. Y yo dije, bueno, yo quiero ir. Entonces volví. Cuando regresé del viaje, le hablé al embajador y a la embajadora del viaje. Le dije, mire, yo había estado antes, pero ya ahora la cosa como que está mejorando, es interesante. Ya estábamos en 1978. Es interesante. Y ellos me dijeron, nosotros queremos ir. Entonces, yo me fui a la embajada china y le comenté a un agregado chino que había estado en Francia y hablaba bastante bien francés. Dije, mis embajadores quieren ir. Entonces ellos inmediatamente le transmitieron una invitación y una cena en la embajada.
el embajador nuestro dijo, yo no puedo aceptarlo como invitación porque tendría que consultar a mi país, a mis autoridades diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sí quisiera ir como particular. Entonces dijeron, bueno, sí, magnífico. Dijeron, pero Juvenal nos acompaña. Perfecto. Y después, en otra ocasión, rápidamente después, vinieron unos familiares de los embajadores a Moscú y se habló de China. Y ellos dijeron, queremos ir a China. ¿Cuánto duraste tú? Y yo volví nuevamente, ese fue ya mi cuarto viaje. ¿Y cuánto duraste como cónsul general en China? Casi 5 años. Oh, bastante. Sí, bastante. Y durante esos 5 años, ¿cuántos viajes a China hiciste? 3. 3, listo, ahí Tres. vamos contando. Después, ¿cómo sigue tu carrera diplomática? Después regresé a Colombia. Sí. Y fui subdirector general de INCOMEX. INCOMEX era el Instituto Colombiano de Comercio Exterior. Sí. No existía el Ministerio de Comercio Exterior. Excelente. Nosotros hacíamos las veces de Ministerio de Comercio Exterior. Listo. Y en ese momento se pensó en que Colombia debería abrir relaciones diplomáticas con China. Listo. Yo impulsé mucho esa idea y formé parte del comité asesor de la Presidencia de la República para ese relacionamiento establecer bilateral. las relaciones con China. Después, ¿qué sigue? Ahí Y le después toca que avanzar. sigue, nombraron como primer embajador en China a un gran industrial de la época, sigue siendo muy conocido por lo del teatro, Julio Mario Santo Domingo. Perfecto. Nombraron al industrial y al rico, importante Julio Mario Santo Domingo embajador en China. Y yo había estado en Moscú con su hermana, que era la esposa del embajador. Entonces él me llamó, me dijo, cuéntame de China, me han nombrado embajador, pero yo no sé de China, cuéntame mucho, y hablábamos, y me dijo entonces, yo quiero que tú te vayas con un amigo mío a 2 cosas. Primero, yo no quiero llegar a China con los ojos vendados. Claro. ¿No? Quiero que ustedes investiguen un poco qué se podría hacer entre Colombia y China. Fue todo estratégico. Sí, claro. Y además conseguir casa para la Embajada de Colombia en China. Sí. Que eso sí es una anécdota muy larga, pero finalmente conseguimos, yo fui con una persona que también conocía mucho de China, que se llama José María Gómez Osorio. Sí. Vive todavía. Podría ser interesante que hiciéramos una entrevista conjunta con él. Bueno. ¿No? Julio Mario Santo Domingo le pidió a su amigo José María Gómez Osorio, que fue después, unos años después, fue embajador de Colombia en China. Wow. Y él conocía mucho China desde antes. Y estuvimos en Pekín y conseguimos la casa que sigue siendo al día de hoy la misma del embajador de Colombia en China. Gran legado, Juvenal. Y así seguí yo volviendo a China por un aspecto o por otro. ¿Qué es lo importante que debemos nosotros anotar, sobre todo para las personas que nos están viendo? Y empecemos ya a conectarlo. Ya vamos a ir más rapidito. Yo empecé diciendo lo pobre. Yo consideraba a China como un país, de pronto estoy utilizando una palabra dura, como un país desahuciado. Yo decía, ¿esto cómo va a avanzar? No veo por dónde. Pero por favor, la sorpresa es enorme. Entre 1980 y el 2010, o sea, hace 25 años casi, China logró superar muchas dificultades de pobreza y convertirse ya en una potencia mundial importante. En 30 años. Sí. ¿Qué significa eso para nosotros los colombianos? Que con una buena planificación política y económica se logra perfectamente salir de la pobreza
y convertirse en un país importante. Excelente, Eso para mí Juvenal. es la lección O sea, y lo has más concluido, importante de sí, China. creo que has concluido Y perfecto. de ahí que yo seguí yendo a China ya para hacerle seguimiento a ese progreso vertiginoso de China. ¿Y en qué momento te articulas con la Universidad Sergio Arboleda? En el 2002 y unos años después se me ocurrió comenzar a hacer unos viajes culturales a China. Y tenemos un lema para esos viajes culturales que se llama culturización con visión de negocios. Es una culturización muy importante porque lo estimula a uno, al ser humano, a creer más en uno mismo. Cuando uno ve lo que han hecho los chinos, que partieron de cero, de la nada, es que no había nada allá. Para ver lo que es hoy, es extraordinario. Juvenal. Hay una fotografía, perdón, Eso, disculpen, no lo da. hay dos fotografías muy interesantes de Shanghái. Empecemos a, eso es lo que te iba a decir, empecemos a hablar ya de lo que es el viaje, de lo que es esta fascinación y de lo que tú vienes desarrollando con la Universidad Sergio Arboleda en la misión. Mira, estos viajes a China, estos viajes culturales universitarios a China, ¿Ya cuántos años llevas en eso? Desde el 2006, Oficialmente. oficialmente. O sea, podemos decir que el 2006 al 2016, al 2000, estaría en 24 años, No, 20 años. 2006 sí, al 2016, 18 años. 18 años. 18 llevas años. en eso. ¿Cuántos viajes has hecho? Vamos para el 28. Eso, listo. Entonces, empecemos a hilar. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que era importante conocer China porque nos enseña y nos muestra cómo podemos nosotros superar todas nuestras limitaciones. Excelente. Desde ¿No? el punto de vista académico y cultural y de Y negocios. económico y comercial. Y comercial. E industrial. Perfecto. E industrial. Y agrícola, en todo sentido. Es que el progreso de ellos ha ido, no es que se haya destacado más la tecnología, más la ingeniería, todo ha sido paralelo. más el comercio, más la industria. Ha sido realmente muy bien equilibrado. Sí. Y eso se llama planificación. ¿Qué podemos esperar para todas las personas que están conectadas? ¿Qué podríamos esperar y quién puede viajar en estas misiones que tú haces? En principio, los alumnos, los estudiantes, los egresados, los profesores, los administrativos de la universidad, Sí. como primer, pero en la universidad hemos adoptado la política de abrirnos un poco porque consideramos que es algo que hace la universidad en beneficio de la culturización de los colombianos. Wow, y eso es algo realmente En general. sí, y que realmente es particular porque entiendo que hay otras universidades que hacen esto, pero son cerradas. No todas, muchas. Es decir, nosotros no fuimos la primera universidad. Perfecto. La primera universidad fue la Universidad de los Andes, Sí. por lo menos unos 4 años antes que nosotros. Después comenzó el Externado de Colombia, Sí. la Jorge Tadeo Lozano. Nosotros fuimos la cuarta universidad. Pero es la que ha sido más Pero constante. somos la que ha sido, sí, porque los Andes va una vez al año. Los Andes sí quedan como muy cerradas porque ellos tienen tantos estudiantes que llevan, con solamente los estudiantes y familiares de los estudiantes, ya llevan generalmente 40 o 50 personas, pero una vez al año. En vacaciones de verano, o sea, entre junio y julio, agosto. El externado, prácticamente todas. La nuestra lleva 2 misiones, también por accidente, porque para la primera misión, que yo no le tenía mucha confianza, pedí
pues con mucha timidez, 20 cupos Air France. Terminamos yendo 47 personas. Y se quedaron muchos por fuera. Y los que no pudieron ir en ese momento me pidieron que hiciera otra. Pero la idea nuestra, la idea mía al menos, era hacer la misión. Y ahí ya han transcurrido 28 viajes. Pero ya vamos, ya la última que hicimos fue la 27ª, la número 27. Perfecto. Y vamos para la 28ª, número 28. Entonces hablemos de esa. ¿Cómo va eso? ¿Cómo si, por ejemplo, alguien se quisiera vincular en este momento, qué debería hacer? Llamarme por teléfono inmediatamente. No, sí, y le voy a dar mi teléfono muy despacio. Claro. 233. Perdón. Borren, por favor. 311-233-1932. ¿Okay? Para que se conecten directamente con el señor Juvenal, el doctor Juvenal Infante. Claro. 311-233-1932. Otra cosa que podría ser fácil es llamar a la Universidad Sergio Arboleda. Consiguen el teléfono pues en la página web de la nuestra dirección universidad y piden que los comuniquen con Juvenal Infante. Y inmediatamente los van a comunicar y yo les explico. Es un viaje muy especial. Muy especial. En primer lugar, no es un viaje comercial. Entonces, antes de que comience, entonces ponle cuidado. 5 minutos, Juvenal. Estamos ya en la entrada final. Nos cogió el tiempo. Entonces, tienes 5 minutos para que puedas contarnos. No es comercial. Es sin ánimo de lucro. Sí. Es un viaje cultural. No es de turismo de agencias, no de rapidez, de cosas. Sí. ¿No? Yo escojo allá las guías que hablan un español perfecto, pero yo procuro que hablen un español muy ¿Cuánto muy dura bueno. El viaje? El viaje dura en China 23 días, pero el total del viaje son 27 días. Perfecto. Sigue. Porque yo pienso que hacer el esfuerzo de tomar la decisión de ir a China y la inversión, tanto la inversión en cuanto a decisión, sí, ¿no? Y la inversión en capital y en tiempo, hacerlo por menos no está bien. Algunas personas me han dicho, si lo pudieras recortar un poquito, un señor muy bien, muy distinguido, que murió hace poco, pero yo le tenía un gran aprecio, una gran admiración, un señor de muy especiales cualidades humanas y muy importante en Colombia, me reservo el nombre, me dijo en un momento dado del viaje, mira, tú tienes una cosa muy bien organizada, nos va muy bien, es interesantísimo todo lo que estamos viendo, estamos aprendiendo muchísimo. Sí, porque pero yo te recomiendo que le recortes un poquito al viaje. Y yo le dije, Mario, al final del viaje hablamos. Y al final del viaje le pregunté, él era un hombre muy inteligente, sí, y de una chispa, una rapidez mental extraordinaria. Yo le pregunté, Mario, dime ahora que hicimos el viaje completo, ¿tú qué le quitarías al viaje? Ahora, yo se lo pregunté realmente sinceramente, porque si él me hubiera dicho, mira, tal cosa sobra o esto, de pronto yo lo hubiera considerado. La respuesta de él fue, ¿qué le quitaría yo al viaje? Me dijo él. El regreso. Porque realmente cuando uno ya llega a Hong Kong y ve que está a 3 días, a 2 días de terminarse el viaje, le entra una gran nostalgia y dice uno, pero ¿cómo? Y esto se nos acabó. Es que son 3 semanas, 23 días que se le pasan a uno muy rápidamente, porque todos los días... Por la gran variedad que tienes. Claro, todos los días son distintos, todos los días se aprende, se ven cosas distintas. Mentalmente eso equivale a un ejercicio muy dinámico desde el punto de vista cerebral.
No sé si tengamos tiempo de abordar eso. No, no, Juvenal, ya el tiempo, usted sabe que en tiempo TV han sido muy generosos en expandirnos el tiempo. Entonces, un mensaje final, Juvenal, un mensaje final es, para todas las personas, mire, que nos están viendo. Yo creo que para todos los colombianos es prácticamente una obligación de verdad, cultural, intelectual, conocer China, sobre todo con ese aspecto de los profesionales de cualquier disciplina profesional, desde un filósofo hasta un ingeniero, un arquitecto, un administrador de empresas, un economista, un abogado. Tienen muchísimo que aprender allá. Primero. Segundo, China se ha convertido hoy ya en la segunda gran potencia mundial, sobre todo en el aspecto económico. Sí. Y en el aspecto económico yo me atrevería a decir que de pronto ya en índices económicos ha superado o está muy próximo a superar a los Estados Unidos. Nosotros los colombianos en algún momento de nuestra vida, a partir de ahora, vamos a tener forzosamente que ver con China. Ya lo estamos viendo. Inclusive los teléfonos celulares iPhone son fabricados allá. Y los Huawei son todavía mejores. No estamos muy convencidos, pero sí lo son. Y hay unos Xiaomi y todo lo demás, hablando sencillamente de las cosas pues del común y corriente, de una tenencia cotidiana. Pero todo está viniendo ahora de China. Y no son, mejor dicho, los productos ordinarios de mala calidad, baratos, que se consiguen en algunos puestos todavía en Colombia, porque esos productos, por ejemplo, los fabrican en China, en unos galpones inmensos, cerca de los puertos, pero salen todos a los mercados del tercer mundo. Si uno busca ese tipo de productos, que aquí consideramos ordinarios, chinos, de cuarta, de quinta categoría, allá no se encuentra. No se encuentra. Bueno. Y vamos avanzando en eso, vamos teniendo automóviles chinos, estamos muy metidos con la publicidad de las marcas chinas en Colombia. En todos los aspectos y para todas las profesiones, China es importante. Y para cada colombiano, para cada uno de ustedes, jóvenes, viejos, yo he tenido personas de edad que me han dicho a mí después del viaje, mira, yo he podido haberme muerto, haber pasado a otra vida, sin haber conocido China, que es el futuro del mundo. Allá es donde se ve el siglo XXI. Aquí todavía del siglo XXI, si acaso el Transmilenio. Sí, un rascacielos que hicieron en la avenida Jiménez, que ha sido un fracaso, infortunadamente. Pero allá, en China, en Shanghái, por ejemplo, se construyeron en los 20 años que van de 1980 al 2010, se construyeron 40.000 rascacielos. Sí. Bueno, Juvenal, no, el tiempo se ha acabado. Gracias por haber aceptado esta invitación. Veo bien apasionado a su merced. Una última de medio minuto, un minuto. Miren, los viajes nuestros, yo los decía ya, son no comerciales, sin ánimo de lucro. Sin embargo, vamos a hoteles de 5 estrellas. No 5 estrellas de altísimo lujo, pero 5 estrellas, donde uno va a dormir en una cama muy cómoda y tiene de todas maneras una piscina y una serie de comodidades. El buffet para el desayuno de esos hoteles son... O sea, los deja con el apetito abierto, Juvenal. Y se come muy bien, come muy bien. Cuando hay colombianos aquí que me dicen, yo estuve en China y qué horror de comida, yo casi que no podía comer. Yo pienso, para mis adentros, ¿dónde los llevarían? Claro. Porque no, allá hoy, Shanghái se le llama la capital gastronómica del mundo, Shanghái. Bueno. Todo esto para verificarlo en Google. Los costos nuestros son muy, muy, muy buenos. Yo conseguí últimamente con Air France unas tarifas de etiquetes aéreos
que son magníficos. Y todo eso lo van a poder constatar cuando te marquen al celular o cuando te escriban en la página web. Y me pidan la información del viaje y le mando, mire, la sola presentación del viaje, la programación nuestra es de 88 páginas. No es para que se la lean de A a Z de un solo tirón. No, pero van hojeándola en computador y se dan cuenta de cómo está organizado y qué es lo que se busca y qué es lo que se logra en el viaje. Juvenal, muchas gracias. Bueno, he aprendido un pocotón. Bueno, a todos los que se conectaron hoy, ha sido apasionante tener a Juvenal Infante. Yo tuve la oportunidad de estar en la oficina de él por espacio de 2 horas viendo todo eso y realmente vale la pena. Es un sueño por cumplir, yo creo que como tú lo dices, para cualquier colombiano o para cualquier persona del mundo. Sí. Gracias por haberse conectado, Juvenal, de nuevo, gracias por haber aceptado esta invitación. No, yo encantado. Y bueno, los esperamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez. Bueno, muy complacido haber estado con ustedes, muchas gracias por haberme escuchado y quedo a disposición de ustedes todos y cada uno para que me llamen, yo con mucho gusto les envío toda la información que quisieran tener y si se animan a venir al viaje, bienvenidos. Allá van a estar muy bien cuidados, muy bien atendidos. Yo conozco mucho. En 28 misiones ya cometí todos los errores. Todos. ¿No? Y dale. Ya estamos pues más bien disfrutando de todas esas experiencias de antes, ¿no? Bueno, Juvenal, gracias. O sea, aquí lo ven, esa pasión. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.